lo que nos comentaba Alma en la grabación anterior es bien interesante, porque estábamos hablando de justamente dos personas con una convicción fuerte de su sistema de creencias. Y su sistema de creencias, hablando en este caso de religión, era tan fuerte que ninguno de los dos quiso ceder. Y cuando ninguno de los dos quiso ceder, es en donde se originó el conflicto. Como seguía el conflicto y nunca se trató el conflicto, sino se trataba desde la diferencia de opinión, fue escalando el conflicto. Y casi, si hubieran seguido, en una de esas hasta se agarran a moquetazos. En una de esas. Y sí, profe, fíjese que sí, ¿eh? Nada más. Casi, mi abuelito sí se desató mucho. Nada más se le subió el azúcar. Exacto, pero eso es lo que quiero llegar. Un conflicto no tratado, híjole, me vas a violencia y después a guerra, ¿no? Sí. Entonces, eso es bien interesante. Es decir, y al final del camino, podemos lanzar una pregunta como las que tienen liderazgo transformacional. Es, ¿qué tanto puedo ceder ante mi sistema de creencias? Es decir, no se dieron ninguno de ellos dos. Y es como cuando están dos choques así. Y como no se dio ninguno de los dos, estaban así, pero bien fuertes. Estaba haciendo todo esto, ¿no? Aquí, para sacar conflicto, o uno de dos. O uno se sale para que el otro se vaya de boca. O el otro cede y se va para un lado o para otro. O los dos, ¡pum!, se salen para sacar el conflicto. Pero lo que quiero llegar es, hay muchas maneras de afrontar el conflicto, pero lo que es cuando tu sistema de creencias es demasiado fuerte y encuentras tu opposite en tu sistema, o tu opuesto en el sistema de creencias, felicidades, va a haber una oportunidad para un conflicto. Profe, ¿Sí? me recuerda al PRI y al PAN, que están los que los acompañan, los que lo apoyan, están peleando y a muerte. Nosotros bien a gusto acá, al último son amigas. Es correcto, ese es un conflicto de interés, fíjate, porque ni siquiera... Yo creo, profe, como acaban de decir Alma Sí. y Lulu, esos Sí. son los mayores conflictos que todos, o sea, los más fuertes que hay en todo el mundo. Los conflictos políticos y los conflictos de religiones. Creo que son los Claro. más fuertes en todo el mundo. Y pelean todo para que para nada, por nada. O sea, se me hace ilógico, algo tonto, pelear por esas cosas. Si hablo de género ahorita, a ver si vamos a ver si está algo tonto, ¿no? Es que hay cosas que son bien cañonas. Es que mira, a nosotros se nos hace tontos muy probablemente porque no estamos involucrados. Pero imagínate que tú de repente que te contratan para el Partido Verde y te prometen una alcaldía si ganan en el Partido Verde. Y de repente ves cuánto ganarías si estuvieras en una alcaldía en el Partido Verde. Y dices, oye, ganaría 100,000 pesos mensuales. Oye, como que ya me empiezo a relamer los bigotitos. Y hasta yo, profe, pero anduve en una campaña apoyando al PRI. Ajá. Y querés grita de tanto sol, ni comíamos, ni agua llevábamos, y al último ni nos voltearon a ver. Ya sabes entonces lo que existe un conflicto de interés y dices, ya no lo vuelvo a hacer porque pues ni me metieron a ningún lado, pero me prometieron muchas cosas. Pero no prometieron, profe, o sea, no íbamos, nada más íbamos a apoyar como amigos. Pero Ajá. dije, no, la fregada, uno ni gana nada. Ojo, pero si tú tuvieras algo que ganar ahí, seguramente, en ese momento estabas hasta gritando y hasta maldiciendo a los contrarios y cosas de esas, ¿no? Sí. Dime, ¿sí? Como muchas veces, algo así de lo que usted dice de que cierta persona de repente, no sé, tiene como mucha aceptación por parte del público y lo convocan a un partido político y pues muchas de las veces lo que está viendo pues son sus intereses en cuestión de cuánto le van a pagar, ¿no? Y de repente, ¿qué es lo que pasa? Que ese mismo figura política de repente la ves en otro partido político y dices, canijo, pero si hace rato dijiste que el PAN era lo mejor y ahora te veo en el PRI, ¿cómo
me Sí. estás hablando de, La gorra de los ojos. ajá, esa es la parte en la que yo pues sí le encuentro un sentido de incongruencia, ¿no? De que primero me dices que el PAN es lo mejor y ya luego sabes que el PAN no es lo mejor, ahora el PRI es lo mejor, pues obviamente lo único que estás viendo o lo que yo logro ver es que nada más estás viendo tus propios intereses, ¿no? No los intereses del pueblo, ¿ah? A ver, hay una teoría que me gusta mucho de Richard Dawkins, es un libro, y la nombro mucho. Se llama la teoría del gen egoísta. Es decir, toda buena causa y toda situación de absoluta devoción hacia otra persona esconde un poco de egoísmo. Es decir, la satisfacción de que te vean como buena persona, ganar un poco de dinero, que te reconozcan en el mundo por ser alguien bueno, que dejes un legado, etcétera, etcétera. Entonces, defendiendo un poco al político, es naturaleza humana velar por sus intereses. También hay personas que se le llama chapulín a lo que dijiste, ¿no? El chapulín es el que anda saltando de partido en partido y que sus evidentes intereses individuales los hacen demasiado notorios. Creo que esas personas han perdido completamente la brújula de lo que quieren. Les hace falta un ejercicio de liderazgo transformacional, ¿no? Como para que, aunque tengan un interés egoísta, por lo menos que una convicción los mueva más allá. Es decir, el partido político simplemente fue la herramienta, lo iban a hacer con cualquier partido político. O sea, significa que no compulcan con el partido político que les convocó. Y también me hace preguntar, ¿qué están haciendo los partidos políticos para convocar gente así? Es decir, los partidos políticos deberían nombrar como su representante a la persona que mejor comulgue con sus ideas, no quien más votos tenga per se. Significa que también el partido político está comulgando bajo sus intereses monetarios. Y al final del camino, ¿cuál es el sistema de creencias realmente de ahí? Pues lo que quiero es mayor votos y mayor dinero. Ahí está la verdadera creencia de ellos. Si lo ven así, si hacen esas prácticas. ¿Habrá partidos que sí lo hagan bajo sus convicciones? No lo dudo. Pero también no creo que lleguen a tan lejos, ¿verdad? Pues bueno. Pero sí que interesante, Luz, exactamente. O sea, los chapulines existen y existen por su versión individual. Ujú. Pues sí, que bueno, vean esto, como algo tan común como un conflicto puede tener diferentes latitudes y diferentes aristas, ¿no? Que creo que es lo interesante de esto, de que vayamos entendiendo que tienen 5 caras y de a su vez tienen, cada una de estas caras tiene 7 formas de verse o 7 escalamientos. O sea que hay 35 maneras de que existan conflictos bajo estas teorías, y hay otros teóricos que están hablando de conflicto. Pero bueno, para ya no hablar de 35 aristas o 35 fases, lo que hablamos o lo que quiero que hagamos es un ejercicio de transformación del conflicto. En la diapositiva anterior hablábamos de las maneras de afrontar el conflicto dependiendo de qué tipo de conflicto era. ¿Sí? Mucho tiene que ver. El tronco común de eso y lo que le estábamos diciendo tenía que ver con tus actitudes y las actitudes de la otra persona y las creencias que tienes. Dime en qué crees, dime qué tan fuerte crees, para que cuando llegue una persona que no crea lo que tú crees, empiecen los golpes. ¿Sí? O no empiecen los golpes, pues, pero que empiece el conflicto. Entonces, primero tengo que saber qué creo. Y luego también, ya que sepa qué creo, qué es lo que no creo. ¿Sí? Y a partir de la diferencia de lo que creo versus lo que no creo, ¿cómo trabajo para tolerar lo que no creo? ¿Sí? Es decir, por decir algo, oye, yo creo en la familia, yo creo en los valores familiares, yo creo que tenemos de tener los hijos que Dios nos dio en el mundo, que deberían ser relaciones monoparentales,
este, con que deberían ser relación hombre-mujer, etcétera, etcétera. Y entre más fuerte crea eso, cualquier cosa que no tenga ese estándar me genera desagrado, ¿no? Es decir, de repente ve pasar una pareja no binaria con que está a favor del aborto, que comulga en contra de la iglesia, etcétera, etcétera, y pues encontrará su talón de Aquiles, ¿no? Entonces, entonces, una manera de poder trabajar en ti es trabajar en tu sistema de creencias y de cómo soportas lo que no crees. Y que incluso, cómo puedes observar que las otras personas están tomando decisiones con la vida que han tenido. Y un poquito de paciencia, ¿no? No todos, y gracias a Dios, y gracias a no Dios, si no lo quieres ver así, comulgan con lo que piensas. Y permítanse ponerse en el otro zapato, es decir, ¿qué pasaría si yo creyera lo que la otra persona cree? Ay, pero Cuéntenme. Seguro hay bastante ruido. Y ojalá que sí. bueno, yo soy de las que opina que no es necesario llegar a un conflicto. Simple y sencillamente respeta lo que la otra persona piensa. Si ella quiere pensar así, pues no es su problema. Todo está en el respeto. Todo está en el respeto. Después vamos a hablar de los métodos para llegar o como para afrontar el conflicto. Y mucho tiene que ver como en de qué manera uno. Dices, muy su rollo, ¿no? Ujú. Pero si es un muy su rollo y que se haga pelotas y realmente no te altera en nada, pero estás del otro lado. El problema fuera si fuera muy su rollo y por fuera la voy a criticar porque no comulgo con eso, ya ahí ya empieza en el detalle, ¿verdad? Pues sí. Que yo sí conozco también personas así, en donde, sí, muy su rollo y después, tas, ¿no? Pues bueno, Ay, no. Dicen que hay gente que ni come ni Profe, deja de comer. ni picha ni deja de batear. ¿Sí pasó? ¿Qué pasó? yo pienso que mientras no nos afecte, hay que saber respetar, pues, las decisiones y lo que piense cada persona. Me encanta tu postura, pero me encantaría todavía más sabiendo un caso en específico. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué tema, por ejemplo? Mientras no me afecte. Roja. Pues, ¿qué le puedo- Está bueno, ¿no? Es decir, ¿sobre qué tema? Por ejemplo, puedo buscar temas en donde podamos debatir. Aborto. Justo Eh, estaba esa maestra. dime, Susana. Sí, bueno, yo en mi persona, yo estoy en contra del aborto. Y yo No, estoy a favor. no por creencia religiosa, sino porque se me hace algo muy cruel quitarle la vida a un ser que ni siquiera puede defenderse. Pero también respeto la opinión de los demás y si los demás no tienen sus propias ideas, pero es algo que a mí no me gusta. Mientras no te afecte. Pero, por ejemplo, vamos, puedo, si quieres, haz changuitos ahorita, por favor. Imaginémonos que una sobrina tuya quiere abortar. ¿Ahí sí lo afectaría? Pues sí, psicológicamente posiblemente sí, y viendo las causas de por qué, porque ahorita si tú sales embarazada es porque no te cuidas, porque tú lo quieres, y no, a menos de que sea una violación, pero pues ahí ya es otro tema, y aunque fuera violación, yo no estoy de acuerdo, porque sí puedes darle una adopción y a lo mejor tiene algún propósito en esta vida y puede llegar a ser alguien importante o contrariamente, pero sí no creo que yo esté de acuerdo. Podría escalar el conflicto, ¿verdad? Ahí. Creo que sí. Sí, ¿verdad? Y imaginémonos que Liliana fuera tu sobrina, la que me dije, ya ahí va a entrar algo bien interesante, ¿no?
Que escuché un estoy de acuerdo, estoy un desacuerdo, ¿no? Y empieza ahí el conflicto, paz, 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 ¿sí? Incluso algo que la edad da es, o sea, cuando tienes mucha edad, muchas veces tienes que tener muchos conflictos de interés o muchos conflictos de relación o muchos conflictos estructurales, porque tú tienes, o sea, las personas se suelen acostumbrar a una manera social de conducirse y de repente que ya ves cómo nos encanta cambiar las reglas de todo, ¿no? Lo que antes era permitido, ahora ya no lo es. Lo que antes era de personas muy rebeldes, ahora es lo permitido. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, siento que por ahí también Azucena podría ir, ¿no? De cómo tengo que cómo el mundo ha cambiado y ha tenido pláticas de cosas que en antes no se platicaban y que antes ni siquiera eran temas de discusión. Ese. Ujú. Y eso es lo que tenemos que empezar y se dice que lo más cañón del ser humano es cambiar una creencia. Así es. Y entre más enraizada esté, más difícil de cambiar. Entonces hay que, como cuando es una mala hierba que tú notas que ese sistema de creencias te está generando mucha oposición, revísala. Y si la necesitas sacar, pues órale desde raíz y con un montón de fuerza. Yo no creo que esa postura sea la correcta. De hecho, también a veces comulgo con ese modelo de pensamiento. Pero ya después de platicar de esto y de ser maestro de eso, pues prácticamente he tenido que lidiar con mis propias creencias. Sí. Sí, y tengo que cambiar algunas maneras de pensar, como todos, porque evolucionamos. Muy bien, Sí. y ya que trabajas tu sistema de creencias, pues ahora sí, buscas el reforzamiento de la nueva creencia. Es decir, hacia dónde quiero llegar con la nueva creencia y hasta dónde permito, hasta dónde no. A lo mejor imagínense que en un conflicto de que estás a favor, en contra del aborto, y después de cierto tema las dos quedan en un acuerdillo de decir, bueno, permitimos hasta aquí, permitimos hasta acá. Y eso es donde se acaba el conflicto. El conflicto se acaba cuando existe negociación y mediación. Muy Sí. bien. Entonces, Entre la familia, profe, también. sí, conflicto de relación es la más común. Sí. En la familia. Y el conflicto de Herencia. interés, cuando es Es, es cuando se pelean más, los terrenos. que se dejan de hablar y el último, el que salió más listo, se quedó con todos los otros nomás mirando. Sí. No veces es el más listo, es el más jodequedito a veces, o el que metió abogados, o el que... Pues por no decirle feo, pues. Ah, Sí, sí, Más sí, gandalla. más grande. ándale. Pero piénsenlo, eso es un conflicto. Sí. Conflicto de interés. No se ceden y empiezan a hacer todo para un... Yo el conflicto de interés, yo lo veo con Juego de Tronos. Si alguien vio la serie o conoce cómo es el Juego de Tronos, o cualquier cosa de esas, yo lo veo y así es como de, bueno, personas que incluso pueden dar hasta su vida por tratar o por la ilusión de obtener algo. Sí, y El eso es maestro sí es. ¿sí? Por la ilusión, porque no te aseguras que lo vas a tener y a lo mejor nada más sales peleado y sin la cosa, sin lo peor. Y a lo mejor es peleado y con la cosa. Sí, y es cuando uno pondera, ¿qué prefiero? ¿La relación o la cosa? Muchos van a decir, la cosa. Depende de la cosa, profe. La cosa se llama un Depende terreno. qué cosa sea. La mayoría va a decir la cosa, maestro. Sí. La mayoría va a decir la cosa. Sí, entonces, la herencia, sí. Entonces, Es lo más piensa, malo. Aunque no, finalmente se mueren y ¿qué se llevan? Exactamente. Nada nos Se llevamos. destruyeron como familia y cuando se mueren, ¿qué se llevan? vale, alguien de aquí que, bueno, en general veo que hay mucha religión en el grupo y en muchos grupos. Les digo, pensando desde una perspectiva religiosa, lo único que te puedes llevar al otro mundo
son las relaciones. Las acciones que hiciste. Las relaciones. Es decir, si fuiste muy querido en vida y todo, y las personas, como en la película de Coco otra vez, si fuiste muy querido en vida y moriste, pues ¿quién crees que los que te recuerdan a través de ellos lo que vives, ¿no? Lo único que te llevas a la muerte, si son religiosos, es las relaciones. Y aunque seas malo, también, y este era así, así. Bueno, pero ojo, las relaciones cuando también, si lo hablamos de la perspectiva de lo que te recuerdan es malo, pues también allá te lo llevas y quieres llevarte las cosas malas. Va a estar calientito toda la eternidad. Ah, ¿quién sabe? Ahí Pues tú sí. dices que si son más malas, pues te vas al infierno, porque digo, vas a estar calientito toda la eternidad. Si son católicos, acuérdense que existen los 7 infiernos de Dante. Mm. No sabemos en cuál de los infiernos, ¿no? Bueno, Pero bueno, no quiero hablar de ahorita de eso porque pues es respetar las posturas de todos. No estoy sí. 100% seguro si todos son católicos. Muy bien, entonces, pues bueno, ven a la mujer que está ahí que parece que está tomando una respiración con airosa y por ahí poder ir en la parte de cambiar el patrón de conflicto. Ya tenemos, creo que la más pequeña tenía 20 años, entonces ya tenemos edad para darnos cuenta de que el mundo es como una serie de películas que ya vieron, o una serie de libros que ya leyeron, o una serie de historias que ya habían pasado, ¿no? Y que se repiten una y otra y otra y otra vez con diferentes cambios y diferentes aristas, ¿sí? Entonces como que ya podemos anticipar lo que viene cuando nosotros pasamos con algo. Entonces la pregunta que tenemos que hacer es, ¿queremos eso? ¿Queremos eso? ¿Queremos que se repita lo que ya sabemos que puede suceder? O sea, por ejemplo, en un conflicto de relación, si ya sabemos que se van a pelear por los terrenos y el que gane el terreno, que no va a haber ningún ganador porque unos van a perder el terreno y otros van a perder la familia, si ya sabemos qué va a pasar por allá, si ya sabemos que la persona que gana el terreno al final hay estadísticas de personas que se van a arrepentir y hay otras personas que se van a arrepentir por no hablarle y va a haber eso y ya sabemos que existen muchas familias así y ya sabemos que no somos los únicos y que puede pasar 1000 veces. ¿De verdad queremos repetir la historia? ¿Queremos seguir en las cosas que nos generan conflicto de más? Porque, ojo, el conflicto es necesario, les decía en la narrativa de hoy. El conflicto es necesario para crecer. Pero un conflicto repetido es como una cartita repetida. ¿Para qué quieres la cartita repetida? No te va a servir para hacer el almanaque de la colección que quieres. Cámbiale de cartita, por lo menos. Entonces, si ya lo viví y si ya sé hacia dónde va, pues lo que puedo hacer es hacer acciones para revertirlo. Y la primera cosa que se te pide cuando estás en un conflicto de manera psicológica es tomar conciencia del conflicto. Existe el conflicto y porque existe lo puedo solucionar. Es decir, lo tengo que ver, como ver la sombra. Y a partir de eso, ya que vi la sombra, ya que vi el conflicto, ¿qué tengo que hacer para que la historia no se repita? Para que lo que pensamos que puede suceder de lo negativo no suceda. Y muchas veces pensamos que la otra parte tiene que cambiar completamente, pero no necesariamente la otra parte tiene que cambiar. La otra parte incluso cambiará, aunque no quiera, cuando tú cambias tu manera de afrontar a la otra parte. Es decir, aunque no quiera, aunque la otra persona esté encerrada en su conflicto, si tú moldeas la manera en cómo ves el conflicto, no entrarás en conflicto. Será conflicto de la otra persona. Y si se quiere quedar con una afección, una enfermedad derivada de eso, muy su rollo. Pero que al menos que a ti no te afecte. Y es tomar conciencia.
de eso, de quién y cómo te afecta. Ya que tienes a eso busca cambiar la disposición, busca cambiar ese método. Yo sé que existe abuso en el mundo, yo sé que existen conflictos estructurales en el mundo, yo sé que existen personas que sí, que incluso tienen un modelo de pensamiento el que se deja es menso. Yo he escuchado de personas que dicen que el mundo es el que gandalla gana las batallas, algo así me comentaron una vez y dije, qué perspectiva tan pobre de ver la vida, ¿no? Pero es su mundo. Lo que necesitamos de nuestro mundo o lo que los invito de este mundo para vivir un poquito más contentos con nosotros es buscar la disposición para el cambio hacia donde queremos ir. ¿Sí? Entonces es buscar un poquito de esa disposición de decir, ¿y cómo sí? ¿Y cómo sí puedo estar más contenta en este mundo? Más fuerte y empiezo a mejorar mis habilidades en esto. Es decir, me hago responsable de mi parte, me hago responsable de lo que generó este conflicto y busco una disposición. Ya queda en responsabilidad de la contraparte tener una buena disposición y hacerse responsable de su parte. Muy bien. Y hay que hacer una serie de preguntitas. Aquí les comparto unas preguntas del análisis de las partes de conflicto como la vez pasada, en donde están las personas implicadas, el proceso implicado y los problemas implicados con el conflicto. En donde la persona, en el enfoque de la persona es, ¿quiénes están implicados en el conflicto? ¿Existe alguien que pueda interferir en el conflicto? ¿Quién tiene capacidad para tomar esas decisiones? ¿Qué implicados están agrupados ahí? ¿Cómo te sientes en esa situación? ¿Cómo te ha afectado emocionalmente? ¿Y cómo es la relación entre las partes? ¿Y qué importa? Me faltó un signo de pregunta final. ¿Qué importancia tiene la relación entre estos? De los problemas en cuáles son los asuntos que no están que no se han resuelto. ¿Qué temas son negociables? Súper importante para el siguiente bloque, vamos a ver negociación. ¿Qué posturas se han tomado entre estas partes? ¿Y qué es lo que pide cada uno? Y si existe alguna necesidad inmediata. Y del proceso es en qué parte se encuentra el proceso, en qué soluciones ha habido, en qué se basa el poder y qué soluciones hay. ¿Vale? Muy bien. Y entonces a partir de analizar con muchas de estas preguntas, el conflicto, uno puede dimensionar el conflicto para saber qué puede llegar a ser. Chicas, si yo les dijera que la actividad tiene que ver con eso, ¿qué se imaginan que voy a dejar? Sí, ¿no? ¿Dudas? ¿No? Pues algún ejemplo de algún conflicto y cómo lo resolveríamos. Ah, cerquita, muy cerquita. Muy bien, y usted ya me está leyendo perfectamente mis intenciones de diapositivas. Es decir, tenemos 3 diapositivas con preguntas. Recuerden un conflicto que quieran compartir. Porque lo van a compartir en escrito, no es que lo vayan a leer, les voy a preguntar tal como la otra vez, como esta vez, sino cómo se sintieron, como tal. Si lo quieren compartir, es su decisión. Pero lo que quiero es que imaginen un conflicto y que puedan resolver la mayoría de preguntas. No tienen que ser todas las preguntas, algunas no embonarán con lo tuyo. Algunas se contraponen una a otra, entonces no tienes que resolver todas, pero que elijas las mayores posibles para darle contestación a eso y que dimensiones tu conflicto. ¿Sí? Para que a partir de eso tengas una radiografía de en dónde estás con el conflicto. ¿Bien? Entonces, la idea es, si pusiera un mínimo de preguntas que tuvieran que resolver de cada una, yo diría unas 3 de cada una. Unas 3 de cada una. Pero aquí sí, dejo total libertad de ustedes. Si son más, sin problema. ¿Vale? 3, yo creo que con 3 te empieza a dar una dimensión. No creo que con una pregunta te dé una dimensión. Creo que a partir de 3 de cada una. Muy bien. Profe, ¿Sí? es que se me cortó. ¿Me puede repetir, porfa? La idea Ya de no la actividad, escuché. sí, claro.
La idea de la actividad es que ahorita estuve hablando de 3 diapositivas, el análisis de conflicto desde persona, problemas y proceso. La idea es que imagínate un conflicto que hayas tenido, el que tú quieras, que sea compartible, y a partir de eso, fijas 3 preguntas de cada uno de estos cuadritos para situarte en qué parte estás de conflicto. Que te ubiques. Y una vez eso, pues ya ubicándote, dicen que un problema bien planteado es un problema casi resuelto. Entonces la idea es empezar a situarte en un conflicto, nada más. Ya después buscaremos cómo cambiar el patrón. Ahora sí, ¿dudas, comentarios? ¿Alcanzó a escuchar? ¿No se escuchó? Cualquier tipo de conflicto, profe. Cualquier tipo de conflicto. Puede ser muy personal, puede ser de trabajo, puede ser el conflicto entre Ucrania y Rusia, puede ser de cualquier lado que tú quieras. Up to you. Depende de cada quien. Muy bien. Chicas, por favor, ¿pueden componer la cámara?